Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Cada lunes transmitiendo al aire y en vivo. Mi nombre es Guillermo Soria, estás escuchando Solo Negocios Radio, aquí a través del 1300 AM, Radio Mexicana, nuestras noticias. Y el tema de hoy, vamos a hablar del artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación, que habla o que en el que se ponen las reglas para hacer estas auditorías de los comprobantes que hemos estado hablando en los programas anteriores. En los programas pasados, en lo que va del mes, nos hemos enfocado mucho a este nuevo concepto que tiene la autoridad fiscal, que viene siendo de las facturas falsas y demás. Y aquí en este artículo, en el 49 bis, nos ponen las reglas de cómo nos van a revisar. Entonces vamos a platicar un poquito de este tema. Si nos quieres escuchar, ya sea en el radio, si nos estás en tu carro o algo, te lo agradecemos. Y si nos quieres seguir escuchando, lo estamos compartiendo a través de las redes sociales, a través de la página de Radio Mexicana, 1300 AM Radio Mexicana, nuestras noticias, ahí lo encuentras. Y lo vamos a estar compartiendo en la página de Solo Negocios Radio, en la página de CONAFI. En este momento aquí lo estoy compartiendo en la página de CONAFI, con el tema de revisiones express a comprobantes fiscales. Entonces, quiero que si tienes un negocio, si tienes una empresa, pon mucha atención a lo que vamos a tratar ahora, porque de hecho platicando durante este mes con algunas personas, con algunos clientes, muchos me dicen, no, pero es que eso no me aplica a mí. Y son varios temas los que me dicen no me aplica. Por ejemplo, vamos a tener mañana el taller de comprobantes fiscales ahí en Cámara de Comercio, donde vamos a explicar de cómo emitir y todo, y me dicen algunas personas, pues varias personas me dijeron lo mismo, no, yo no hago los comprobantes en la empresa, a mí no me aplica, a mí no, eso que lo haga yo no soy contador, eso no me interesa. Yo creo que ahí estamos mal. Si tenemos un negocio, una empresa, y participamos como dueños en las operaciones de la empresa, porque está bien, hay dueños de empresas que no participan para nada, que tienen sus gerentes, sus empleados, y ellos nada más dan instrucciones, pero ellos no saben ni cómo se paga ni cómo se cobra. Pero si nosotros participamos en las operaciones de nuestro negocio, vamos y hacemos compras de repente, solicitamos mercancías o hacemos contratos y demás, tenemos que entender esto. Pero también, obviamente, si eres un contador, si eres un auxiliar contable, si eres la persona que está en el departamento de cobranza, de facturación, de cuentas por pagar, etcétera, etcétera, es importante que conozcas todos estos cambios que están hablando. Como lo he estado diciendo yo en las invitaciones al taller de facturación, la materialidad no se construye ni se hace cuando te llega una revisión. La materialidad inicia desde un correcto desde una correcta emisión de los comprobantes fiscales, ¿sí? Porque lo que ahora sucede, el concepto que tiene la autoridad, para bien o para mal, depende del lado que lo veas, pues que la autoridad dice que de entrada la prueba de la carga de tu inocencia, por decirlo de alguna manera, recae sobre quien emite un comprobante. Es decir, que ahora la autoridad dice, para mí todos los comprobantes son falsos a menos que tú me demuestres que son verdaderos. ¿Y cómo demostramos que los comprobantes son verdaderos? Pues la materialidad. Ya hemos hablado mucho de este tema, o hemos hablado en programas anteriores de este tema, pero ahora lo vamos a ligar a esto que es el artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación.
Este artículo, en el 49, normalmente se hablaba de las revisiones que se hacen, por ejemplo, de comercio exterior. Es algo que aquí en la frontera luego también no le hacemos mucho caso, pero que yo ya he visto empresas que tienen problemas en este sentido, que es el tener mercancía que no podemos demostrar que está legalmente en nuestro país, contrabando, ¿sí? Pero muchas veces, o la mayoría de la gente, cuando habla de mercancía ilegal o contrabando, piensa únicamente en la mercancía que se va a vender. Pero también cuando nosotros en nuestras empresas tenemos equipo, tenemos maquinaria, tenemos mobiliario, equipos de cómputo, etcétera, esa es mercancía que tenemos que comprobar que está legalmente en el país, que tenemos que comprobar que la compramos de manera legal. Y entonces cuando no lo hacemos nos pueden acusar pues de contrabando, sobre todo nosotros aquí en la frontera, porque muchos de los equipos pues se ven las etiquetas, se ven los datos que es mercancía americana, que es un producto americano. Y les voy a dar un tip ahí. Casi en todos los productos electrónicos, por lo menos, viene un número de parte o un número de pieza de ese producto. Muchas de esas piezas traen al final, sobre todo en el equipo de cómputo, la terminación LA de Latinoamérica. Eso significa que esa parte, que ese producto se fabricó para venderse en Latinoamérica. Si no traen esa pieza, quiere decir que normalmente son para Estados Unidos. Entonces, y además ahora con el internet, con el Google y todo lo demás, no hay más que teclear y googlear, buscar el número de parte de un producto y nos va a decir ese producto en dónde se vende. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo en México mercancía que su número de partes para venta en Estados Unidos, pues yo tengo que demostrar que esa mercancía entró legalmente al país. Y aquí es donde hablamos un poquito del mercado gris que existe en la frontera. El mercado gris es cuando yo importo alguna equipo de cómputo, algún electrónico, alguna máquina que su número de parte o que está fabricado para utilizarse en Estados Unidos y yo lo importo para utilizarlo en la frontera. En estricto apego, ese producto, si yo lo traje para aquí a México, por ejemplo, es para uso personal, no para manejarlo en un negocio. Los mismos fabricantes son muy estrictos en eso. Dicen, estos productos son para venta y uso en Estados Unidos o en Europa. Estos son para Latinoamérica. Y a veces traen diferencias en sus características. Entonces por eso es que dicen, este producto no se puede vender en México. Y si vamos más allá, hay productos que dada su tecnología no se pueden vender en ciertos países como China, como Cuba, etcétera, por el tipo de chips que tienen, por la información, por cosas así. Entonces es muy fácil para la autoridad identificar si un producto debería o no debería estar aquí. Pero bueno, ya me salió un poquito el tema. Lo que estábamos hablando ahora, el artículo 49 bis, y les voy a platicar. Este artículo es el que está en el que nos explican cómo se debe de hacer o cómo va a hacer la autoridad una revisión express a los comprobantes. Ahora, preparando yo este material, yo decía, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta dos puntos de vista. Uno es, me van a hacer una revisión, ok, ¿cómo la enfrento? Pero lo primero yo les diría, ¿qué hay que hacer para que no me hagan esa revisión? Y yo diría, pues hacer bien tus comprobantes. Por eso es lo importante de la plática que vamos a dar mañana en Cámara de Comercio, de comprobantes fiscales, en donde tenemos que aprender a hacer los comprobantes. Las reglas para hacer los comprobantes del 2025 al 2026 en realidad no cambiaron. Lo que cambió es el criterio de la autoridad para revisar esos comprobantes. Entonces yo tengo que hacerlos perfectamente, que deben de tener una relación entre lo que yo vendo, lo que yo declaro al SAT y lo que yo pongo en los comprobantes. Como un adelanto, miren, lo que vamos a platicar un poquito mañana. Y ya se los vengo diciendo en los 2 o 3 programas anteriores. Tenemos que demostrar la materialidad. Y la materialidad de nuestras operaciones. Y cómo expresamos o dónde se reflejan las operaciones en los FDIs, en lo que nosotros vendemos, pero también en lo que nosotros compramos. Ahí también podemos dar materialidad a nuestras operaciones. Es decir, si yo compré 5 computadoras para venderlas, pues lógicamente el código del producto o la mercancía que voy a vender tiene relación. Vendí 5 computadoras, compré 5 computadoras, porque obviamente yo no fabrico computadoras.
Entonces existe una relación entre lo que compramos y lo que vendemos. Desde ahí empieza la autoridad a revisarnos. Ya es muy fácil, pero muy fácil, hay muchos sistemas, inclusive nosotros distribuimos algunos sistemas en los que se descarga toda la información de tu empresa, de tu RFC, y en minutos uno puede empezar a revisar esos FDIs, hacer filtrados a través de Excel y bases de datos y demás, y podemos identificar qué compras y qué vendes, así, en minutos lo podemos hacer. Ahora imagínense la autoridad con todo el tiempo del mundo y bases de datos con información más robusta, pues va a encontrar mucha más información que rascarle. Entonces aquí lo que nosotros estamos buscando en esta materialidad y en esto que vamos a platicar del artículo 49, pues es que entonces, si yo digo que me dedico a vender computadoras, porque en mi objeto social de mi acta dice que compra, venta de equipo de cómputo, entonces cuando yo me doy de alta en el SAT, en mis actividades yo tengo que ponerle compra, venta de equipo de cómputo, venta de equipo de cómputo, y a lo mejor también le voy a poner reparación, mantenimiento, instalación y cualquier otra actividad relacionada. Y entonces, solo entonces así yo puedo facturar venta de computadoras. De lo contrario, si yo no le pongo que vendo computadoras y en los FDI que emito facturé computadoras, ese es el primer foco que el SAT va a decir, éitale, eso que está vendiendo él no lo puede vender. Entonces desde ahí hay una discrepancia entre mi información fiscal y mis operaciones, ¿sí? ¿Y cómo se enteró el SAT que yo facturé computadoras? Por el CFDI. Entonces el SAT ahí empieza a decir, esa es una factura falsa. ¿Por qué está vendiendo computadoras si no tiene la obligación de vender computadoras? ¿Sí? O a lo mejor yo vendí televisiones y va a decir, oye, espérate, él vende computadoras, no vende televisiones. ¿Por qué vendió televisiones? Y todavía más allá, el SAT en segundos, créanmelo, en segundos, yo les puedo hacer, si alguien va mañana al curso, les puedo hacer una demostración, en segundos pueden encontrar si yo compré televisiones para vender televisiones. Así, en segundos, si lo vemos de los últimos 5 años, lo podemos revisar rápidamente. Entonces el SAT va a decir, espérate, ¿por qué él está facturando televisiones si nunca ha comprado televisiones? ¿Sí? Ahora, podría ser válido, a lo mejor yo te facturo ahorita las televisiones porque las voy a importar apenas y voy a hacer un pedido y me van a llegar el mes que entra, entonces el mes que entra me las van a facturar. Bueno, ahí habría, vendí televisiones ahorita en enero, pero las compré en febrero, órale, se vale. A mí me sucede también cuando algún cliente me pide algún tipo de mercancía que mi proveedor no la tiene en stock, pues yo la facturo para confirmar el pedido y mi proveedor me la factura hasta que llega. ¿Por qué me la factura hasta que llega? Pues porque tiene que poner el número de serie en la factura, que ese es otro punto para dar materialidad. Si yo hago una factura de un equipo electrónico, lo ideal es poner un número de serie para que pueda existir una trazabilidad de la mercancía que estoy vendiendo. Pero bueno, vamos a una pausa y seguimos platicando en qué consiste este artículo 49 y estas revisiones. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Hola, ¿cómo están? Los saluda Diana Arenas, presidenta de ANADE Querétaro, para invitarlos al Congreso Nacional de Compliance 370 que estamos organizando junto con World Compliance Association, Capítulo México. Se va a llevar a cabo el 12 de febrero aquí en Querétaro, en el Club de Industriales. Es un evento de alto nivel, con ponentes súper preparados
quienes nos van a estar platicando del compliance relacionado con otras materias como es la materia tributaria, penal, ciberseguridad, cómo se va a transformar el compliance en el futuro. Así que los esperamos, no falten, ya se están acabando los lugares, entonces aquí nos vemos. Jonathan Heath es economista por la Universidad Anáhuac, con posgrado en Economía por la Universidad de Pensilvania. Cuenta con 35 años de experiencia en el análisis de la economía, siendo economista principal de México para instituciones financieras globales y consultorías internacionales. Inició su carrera desarrollando modelos macroeconométricos para el gobierno mexicano y Wharton Econometrics. Ha sido profesor en diversas universidades del país, impartiendo cursos de macroeconomía, política monetaria, inflación y empleo. Es conferencista internacional y ha participado en más de 50 universidades. Fue columnista del Reforma por más de 2 décadas, escribiendo más de 2,000 artículos publicados en México y el extranjero. Es autor de varios libros sobre economía e indicadores económicos. Es miembro del IMEF desde el 92 y creador del indicador IMEF y la encuesta mensual de expectativas. En el 2019 fue designado miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ahora que sabes más de Jonathan Heath, no te pierdas su conferencia en el Club de Industriales sobre las perspectivas económicas para el 2026. Regístrate en el link de la descripción. No faltes. Continuamos en Solo Negocios Radio. Aquí de regreso, gracias para los que nos están escuchando aquí a través de las redes sociales y obviamente también gracias a los que nos están escuchando si van en su carro, si van ahorita en esta, bueno, no hay tráfico en la mañana, ¿verdad? Sí estaba muy padre el tráfico, pero bueno, si nos estás escuchando, gracias por seguirnos, y aquí estamos transmitiendo a través del 1300 AM Radio Mexicana y también a través de las redes sociales, principalmente la misma página de aquí del programa, en Facebook, en Instagram me parece que también estamos, y bueno, en la página de CONAFI y de Solo Negocios Radio nos puedes escuchar. Y aquí voy también a transmitir un poquito a través de alguna otra aplicación, para que el programa se quede grabado y nos puedan continuar escuchando más adelante. Como les estaba diciendo, estamos platicando sobre la materialidad, sobre el artículo 49 bis, que es donde se ponen las reglas para que nos pueda la autoridad hacer una revisión express. Entonces, ¿qué tiene que ver el artículo 49 que del Código Fiscal de la Federación? Este está muy relacionado con el tema, con el artículo 42, con el artículo 29 y demás, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, aquí se faculta a la autoridad con este artículo, y aquí traigo una transcripción un poquito del artículo. Dice, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, este código, las visitas se realizarán conforme a lo que sigue. Entonces aquí nos dice cómo van a revisar las autoridades. El problema que, bueno, esta es una visita express, como les dije en el segmento anterior. ¿Qué puede motivar esta visita? Pues que para la autoridad esté revisando los FDIs que nosotros emitimos y considere que son falsos. ¿Por qué pudo haber considerado que son falsos? Porque no estamos facturando productos o servicios que no van de acuerdo con nuestras actividades registradas en el SAT, o los códigos con los que lo estamos facturando están mal. Eso es un error muy común. Les digo, mañana vamos a platicar eso en el taller de facturas, pero si yo utilizo un código de producto que no es el adecuado, o sigo utilizando el famoso código 01010101, que es cuando salió la factura 3.3, que empezaron con los códigos de producto y no encontrábamos en el catálogo qué código ponerle a un producto, utilizábamos ese código genérico. Entonces el SAT dice, oye, no puedes estar utilizando eso forever, ¿verdad? Entonces tienes que decirme exactamente qué es lo que estás facturando, qué producto, qué servicio, para yo poder ver si son productos reales o no. Entonces ese es un primer foco que podemos encontrar. Si yo cuando emito una factura no pongo los códigos correctos, tenemos un error. Como tip, vayan y revisen los códigos que utiliza su proveedor.
si el proveedor está utilizando el código, voy a hacer así un ejemplo, el código 1001, que no existe el 1001, pero 1001, ustedes utilicen el mismo código 1001. Si su proveedor tiene mal su código, que también de eso me he dado cuenta, ahorita que nos estamos metiendo más a revisar las facturas, de repente veo, caray, este proveedor, ¿por qué está usando este código? Y vamos y revisamos el código en el catálogo de códigos de productos y servicios del SAT, vemos que no tiene, que no es, que pudiera a veces tener algo que ver, pero nos hemos llevado sorpresas de códigos que no tienen nada que ver. Entonces, hablen con su proveedor y ahí a lo mejor pónganse, oye, mira, yo pienso que el producto me lo debes de facturar con este código, aquí está la descripción. Entonces ya si coincide, pues entonces ya se ponen de acuerdo y evitan tanto que su proveedor esté facturando algo mal como que ustedes estén comprando con un código y vendiendo con otro código. Eso es una inconsistencia para el SAT y eso puede ser un foco rojo, porque va a decir el SAT, oye, estás comprando tomates y estás vendiendo aguacates. A lo mejor el proveedor está usando el mismo código para todo lo que son frutas y verduras, y resulta que para el SAT son dos cosas completamente diferentes. Entonces eso puede ser definitivamente una alerta para que nos inviten a hacer una revisión de estas. Entonces aquí el problema es que, y lo grave de este artículo 49 es que la entrega de la orden de visita implica una suspensión inmediata de las facultades para facturar. Fíjense lo grave que tiene este artículo 49 bis. Cuando la autoridad llegue para hacerme una revisión de comprobantes, lo primero que va a hacer, y yo creo que aquí he estado viendo aquí con varios fiscalistas, abogados y demás, es suspender que puedas utilizar tus sellos para emitir facturas. Es decir, no vas a poder facturar durante un periodo, mientras la autoridad te revisa. Eso es lo primero y eso es lo que, pues aquí está muy grave, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo que de entrada tú me vas a revisar y me vas a suspender que yo pueda seguir emitiendo hasta que no te asegures que lo que yo estoy haciendo está correcto? Y aquí a mi gusto se está violando el principio, pues, de que somos inocentes, porque que yo sepa, en México y en la mayoría de los países del mundo, tú eres inocente hasta que la autoridad te demuestra que eres culpable. Aquí no, aquí para la autoridad, presuntamente, si ellos tienen alguna duda, tus comprobantes son falsos. Por lo tanto, te cancelo tus sellos hasta que tú me demuestres que lo que estás haciendo es correcto. Entonces aquí tenemos el primer problema. Va a llegar los inspectores, obviamente se deben de identificar, se deben de llevar una carta, un escrito donde dice que van a revisarte, deben de venir los nombres de tu empresa, tu RFC, tu domicilio, todos tus datos, para que los nombres de inclusive de los auditores que van a hacer la revisión, para que puedan hacer esa revisión. Pero ojo, van a poder traer, para que estemos preparados, cámaras y van a poder grabar, ¿sí?, la revisión. Entonces, ¿qué es lo que les va a llamar la atención? Que imagínate que llegan a tu oficina en donde dice que tú fabricas, bueno, a tu negocio, no voy a hablar de oficina, a tu negocio, y dice que tú vendes pasteles. Voy a poner un ejemplo muy simple. Yo vendo pasteles y llego al domicilio fiscal, llega el inspector, se presenta, saca su cámara. Quiero pensar que van a traer una cámara y que no va a ser el teléfono, pero podría ser el teléfono, y entonces empiezan a grabar. Y a ver, quiero ver dónde tienes los hornos para hacer pasteles. No, pues no tengo hornos para hacer pasteles, es porque estoy en mi casa. Acá, para empezar, ese es el primer error, tener el domicilio fiscal en la casa y que la casa, tu casa, no sé en dónde fabricas los pasteles, porque no van a encontrar nada, ¿sí? Segundo, ¿dónde está la materia prima? No, pues tampoco tengo materia prima. Pues ya tenemos otro error, ¿verdad? Y lo van a documentar. ¿Saben qué? Aquí llegamos al domicilio fiscal y no tiene nada. Un ejemplo que yo les pongo, más a lo mejor, eres un carpintero y tú estás facturando que has estado vendiendo muebles, closets, escritorios, libreros, etcétera. Llegan a tu domicilio porque, insisto, muchas personas físicas, inclusive morales, tienen el domicilio en una casa. Llegan y dicen, ok, aquí dice que tú fabricas muebles de madera, ¿dónde están el serrucho, la sierra, la madera? No, pues no están, o tienes ahí cualquier cosa. Oye, pero si tú facturaste 5 millones de pesos en el año, ¿cómo que no tienes herramienta, güey? Y luego te van a preguntar, tu personal, enséñame tu nómina, ¿dónde están las personas que trabajan para ti? No, pues no hay nadie, resulta que no hay nadie. Pues ya con eso, ya el auditor que va de entrada va a decir, tú vendes facturas falsas, o tú emites facturas falsas, te voy a suspender los sellos.
O sea, de entrada. Entonces, lo correcto es que siempre en el domicilio fiscal que tenemos registrado tengamos nuestras operaciones. De hecho, la ley dice que ahí es donde debemos de tener nuestras operaciones, para que cuando llegue este primer auditor, esta primera revisión, puedan identificar que efectivamente estamos realizando las operaciones ahí. Ahora, se entiende que hay muchos giros que salen a trabajar. Por ejemplo, si yo me dedico a reparar aires acondicionados, refrigeraciones, calefacciones, aquí ahorita por cuestión del frío es un ejemplo muy ad hoc. Bueno, pues no las reparo en mi casa, voy a los domicilios a hacerlo. Pues sí, pero pues debes de tener escaleras, debes de tener un compresor, debes de tener las herramientas adecuadas para poder repararlas. Si llegan y no encuentran nada de eso, pues van a decir, oye, pues ¿cómo reparas las refrigeraciones si ni siquiera tienes una escalera para poderte subir al techo? Entonces son de las cosas que tenemos que tener que estar preparados, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, que tiene que haber, que si el auditor no encuentra rápidamente que tienes la información, te puede suspender los sellos, ¿de acuerdo? Y esto, pues imagínense que no puedas emitir facturas donde los próximos 24 días, que más o menos es lo que dura el proceso de revisión. Todo este proceso del artículo 49 dura alrededor de 24 días. La autoridad te va a poder grabar, tomar fotos en tus instalaciones y todo para demostrar que no tienes la capacidad. Entonces, de entrada, si la autoridad llega al inspector y toma un video y toma fotos y no tienes escaleras, no tienes herramientas, no tienes con qué trabajar, pues ¿cómo le discutes eso? Solito te vas a poner, diríamos por ahí, de pechito, para que la autoridad diga que efectivamente los comprobantes que tú emites son falsos. Y luego, pues después, ¿qué sigue? Tienes, ya que se te notificó, podríamos decir, se tomaron las instalaciones porque las videograbaron y todo, tienes 5 días tú para presentar las pruebas, 5 días hábiles para presentar las pruebas de que lo que tú facturaste efectivamente es real, tiene materialidad, existe, esos productos existieron, los vendiste, esos servicios se dieron, se otorgaron de acuerdo a algo. Entonces tú tienes 5 días, pero 5 días no es nada, porque tú, la autoridad te va a poder revisar no nada más la factura de que hiciste ayer, sino todo lo que facturaste en el transcurso de los últimos años. Entonces tú tendrás que demostrar. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Ahí empieza el primer problema, ¿verdad? Porque tienes que demostrar la materialidad de tus operaciones, y 5 días hábiles, es decir, si llegan el lunes, bueno, tienes hasta el siguiente lunes, porque los días hábiles empiezan al día siguiente, entonces martes, miércoles, jueves, viernes y lunes. Vas a tener prácticamente una semana para demostrar que efectivamente existe una materialidad en lo que tú estás facturando, ¿sí? Y pareciera que no, pero 5 días es muy, muy, muy poquito para poder comprobar que tú estás trabajando o que tú estás emitiendo estas facturas, ¿verdad? Y luego del 6º al 21 días, del 6º día hasta el día 21, la autoridad va a evaluar esas pruebas, va a ver si esas pruebas son correctas, si esas pruebas son las adecuadas para que tú puedas demostrar, ¿sí? ¿Y cuáles son esas pruebas? Ahorita los vamos a platicar en el siguiente segmento. ¿Qué va a seguir después del día 6 al 21? Se te va a notificar lo que haya resuelto la autoridad. Del 21 al 24, pues también tú vas a poder decirle, oye, hay una inconformidad, o puedes ahí debatir un poquito con las autoridades. No creas que tampoco ellos se van y no te escuchan. Hasta el momento me ha tocado en las revisiones, normalmente el auditor te hace preguntas, te pide más información, siempre. Creo que la mayoría de las veces los mismos auditores a veces no son tan estrictos en ese sentido, ¿verdad? O sea, sí buscan, a ver, no entiendo qué es esto, explícamelo. Entonces siempre tenemos ese periodo por ahí, ¿no? Entonces, si después del día 24 te notifica la autoridad y de acuerdo a lo que encontró la autoridad no existe la materialidad, entonces se va a publicar en el diario oficial y en el portal del SAT como un emisor de facturas falsas. Ojo, imagínate que a ti te publiquen después de 24 días hábiles como un emisor de facturas falsas, o sea, es un mes prácticamente. ¿Qué va a suceder? Bueno, vamos a una pausa y regresamos con esto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.
tal? Te saluda Carlos Pérez, presidente de la World Compliance Association, Capítulo México. Hoy quiero invitar a los profesionistas del derecho, así como del mundo del cumplimiento normativo en México, a que nos acompañen este próximo 12 de febrero de 2026 a la celebración del Congreso 360 en materia de compliance. Es un evento de alto impacto que hemos realizado en conjunto con la NADE, que reúne a los expertos de la materia, quienes nos darán las visiones, puntos principales a tratar en este año 2026. La cita es en el Club de Industriales de la ciudad de Querétaro, donde adicionalmente a los elementos técnicos que compartiremos, podemos crear una red de networking importantísima. Será un gusto saludarlos personalmente y compartir con ustedes una visión 360 del cumplimiento. Nos vemos en Querétaro. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues bueno, vamos a continuar aquí a través de Solo Negocios Radio. Gracias por estarme siguiendo aquí en las redes sociales, sobre todo aquí en vivo en radio a través del 1300 AM Radio Mexicana. Es un gusto que me estén escuchando, y quienes me siguen después por las redes sociales, pues este programa se queda grabado y lo podrán leer, lo podrán escuchar después, si así lo prefieren. Gracias. Entonces, también hay por ahí, alguien me dijo, lo vamos a poner a través de TikTok y demás, porque la gente me dice el otro día, ¿no?, que los que estamos en Facebook ya estamos viejillos, pero bueno, estoy hablando del artículo 49 bis y estoy hablando de la materialidad. El artículo 49 bis viene en conjunto, aunque en programas anteriores estoy hablando de la materialidad. Aquí el 49 bis es el que faculta a la autoridad para revisar esa materialidad. ¿Y de qué estamos hablando con materialidad? Emisión de facturas falsas, que las facturas que nosotros emitimos sean cubran cosas que realmente sucedieron en la empresa, ¿sí? A eso se refiere la autoridad cuando habla de facturas falsas. Entonces lo que se está buscando pues es eso, que nuestros comprobantes fiscales sean comprobantes de facturas de productos o de servicios que realmente se entregaron o se otorgaron. Eso es lo que busca la autoridad. Y entonces, pues bueno, les comentaba que la autoridad modificó por ahí el artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación, y aquí está, nos está dando el procedimiento que va a llevar la autoridad. Me voy a regresar un poquito aquí y les voy a platicar qué sucede o cómo está redactado aquí en caso de que no nos encuentren en el domicilio. Esa es otra pregunta que me han estado haciendo. ¿Qué pasa si nosotros, si van a mi casa y no me encuentran porque pues ando haciendo un servicio? Volviendo al ejemplo a lo mejor del que arregla refrigeraciones, del que arregla aires acondicionados, calefacciones ahorita, o el que está trabajando fuera. Y yo les diría, esto es muy común. O sea, ¿cuántas personas a lo mejor no se salen en la mañana a trabajar y no regresan hasta la noche a su casa, verdad? Y están trabajando y es su domicilio fiscal porque andan atendiendo clientes, ejemplo que estoy dando ahorita, ¿no? Entonces, pues no quiere decir que no exista, ni que sea falso ese domicilio, ni que las operaciones sean irreales, pero les voy a leer lo que dice. Al presentarse los visitadores al lugar donde deba practicarse la diligencia, es decir, el domicilio fiscal, podrán iniciar la toma de fotografías, grabación de audios o videos, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente.
a quien en su caso le informarán que el desarrollo de la diligencia está siendo registrada mediante herramientas tecnológicas y con dicha persona se atenderá la visita. Aquí es decir, cuando la autoridad llegue a hacerte una revisión, van a llegar con quien esté. Así de sencillo. Antes nosotros decíamos, no le acepten nada, si no eres el representante legal, no aceptes, no eres. Aquí el artículo 49 dice que con quien esté van a atenderlo. Si el domicilio fiscal o el lugar señalado en la orden para la práctica de la diligencia no existe o no corresponde al contribuyente, no se encuentre alguien que atienda a los visitadores o los encontrados se niegan a atender la visita o impiden su práctica, deberá levantarse acta circunstanciada en la que se haga constar dicha situación, dándose por concluida la diligencia. Es decir, si yo llego y les digo, aquí no está, yo no les firmo, yo no sé nada, en ese momento van a levantar un acta, se va a dar por concluida esa visita, van a decir, no nos quisieron atender, y fíjense en lo que sigue, dándose por concluida. En estos casos, la orden se notificará por buzón tributario o por estrados, conforme a su artículo 134, dentro de los 3 días hábiles siguientes al que surta efecto dicha notificación, la autoridad se constituirá nuevamente, es decir, vamos repitiendo. Llega la autoridad, decimos que no estamos, que no soy, que la persona que está ahí yo no sé nada, yo ni lo conozco, o no está, nunca viene, entonces la autoridad va a decir, ok, muchas gracias, terminamos, y entonces se va a ir la autoridad y nos va a mandar notificar vía buzón tributario. Acuérdense que todos tenemos la obligación de tener un buzón tributario activo. Si no está activo el buzón tributario, se va a notificar por estrados, no sé si sepan qué es eso. Significa que ahí en las oficinas del SAT tienen un pizarrón y ahí van a poner una hojita que dice, se da por notificado que estamos iniciando una visita de comprobantes fiscales para Guillermo Soria. A ver cuándo se entera Guillermo Soria que ahí la pegaron, ¿verdad? Por eso es importante tener nuestro buzón activo, debemos de tener nuestro buzón activo, ¿verdad? Entonces, después de eso nos van a dar 3 días para decir, oye, te vamos a volver a visitar. Si dentro de los 3 días hábiles siguientes al que surta efecto dicha notificación, la autoridad se constituirá nuevamente en el domicilio o lugar señalado para practicar. De subsistir algún impedimento para llevar a cabo la visita, se hará constar un acta circunstanciada y sin trámite, fíjense, y sin trámite adicional dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al de levantamiento del acta, se emitirá la resolución que determina que el contribuyente emite falsos comprobantes fiscales. Así de sencillo dice el artículo. Si te van a buscar y no te encuentran, no estás porque andas trabajando, estás según tú, pues estoy trabajando, ando atendiendo a mis clientes en la calle, te van a notificar por el buzón electrónico. Si no tienes tu buzón activo, por estrados, te van a notificar, eso dura un plazo de 3 días. En 3 días van a volver a ir, porque ellos dicen, yo ya no te notifiqué. Acuérdense que si no abrimos nuestro buzón, se entiende por notificado a los 3 días. ¿Sí? Entonces van a volver a ir al domicilio fiscal. Si otra vez no estás o la persona que está en tu domicilio fiscal dice aquí no lo conocemos, entonces van a terminar, ahí van a levantar un acta y punto. Ya con eso se va entonces a emitir una resolución en donde que se determina que como no te encontraron en el domicilio fiscal, entonces eres una empresa que emite comprobantes fiscales falsos. Fíjense qué grave está esto. O sea, sencillamente porque no me encontraron, es lo que yo les decía platicando también en otro curso. Oye, no todas las empresas EFOS, empresa que factura operaciones inexistentes, es porque facture operaciones inexistentes, sencillamente es alguien que no localizaron, pero dentro del artículo 69 del código, ahí están todas las causales por las que podemos convertirnos en una empresa que factura operaciones inexistentes, y una de esas es no estar notificado en el domicilio. Entonces tengan mucho cuidado porque prendimos un foquito, primero les dijimos que fabricamos muebles, fueron a domicilio y no encontraron muebles, eso es un problema. O sencillamente no en nuestras compras, porque ellos van a revisar, no van a ir nada más porque sí, no van a decir, a ver, vamos a esa casa, vamos a llegar. No, o sea, ya hicieron un análisis previo de nuestras operaciones, ya revisaron nuestras facturas y dijeron, caray, esta persona está fabricando muebles, está facturando escritorios, pero yo no veo que compre escritorios, ¿cómo le está haciendo? Y en su acta de alta de Hacienda, en su constancia de situación fiscal, él dice que comercializa escritorios, y yo no veo nada, pero a lo mejor sí vemos que está comprando madera, rieles, bisagras y demás, bueno, pero él dice que los vende, no que los comercializa, no que los construye. Si no es así, entonces tendríamos que poner en nuestra
en nuestras actividades que fabricamos, que es muy diferente. Oye, pero también me llama la atención que tiene ventas por 3, 4 millones de pesos, o 3 millones y medio, como los del régimen simplificado, y resulta que no tiene ningún empleado. Híjole, pues es muchas ventas para una persona que fabrica escritorios, pero los hace él solo. Pues está muy raro. Entonces ahí vamos a estar prendiendo foquitos a través de nuestros comprobantes fiscales, y eso podría ocasionar que la autoridad nos visite. Como voy a continuar un poquito aquí con esto, los visitadores se verán identificar ante las personas con que se entienda la diligencia. Se va a levantar un acta en que formen en la circunstancia los hechos conocidos por los visitadores en los términos de este código. Voy a brincar, quería hacer énfasis en esa parte de que si no nos encuentran en el domicilio, ¿qué sucede? ¿Cuál es la recomendación aquí? Pongan un letrero, ahora ya hay muchas aplicaciones, como los timbres, donde llega alguien y timbra y tú contestas en tu celular. Entonces, si sucede eso, si sabes que es tu domicilio fiscal, que es tu negocio y tú nunca estás en tu negocio, pues pon un videoportero donde tú puedas contestar en tu celular, donde cuando llegue la autoridad y timbre, oiga, somos auditores, pues ya les podrá decir, ¿sabes qué? Ando haciendo una instalación, denme media hora y llego, una hora, cualquier cosa, ¿no? Pero que no digan que no te encuentran, pongan por lo menos un letrero con los horarios en los que están ustedes ahí, háganle ver a la autoridad que sí es el domicilio en donde realizan sus actividades, ¿sí? Sin embargo, pues por el mismo giro, por el mismo tipo de actividad que realizan, no están permanentemente en el domicilio. Uno de los focos principales que, como les decía ahorita, imagínate, eres una empresa que facturó millones de pesos al año, tienes tu domicilio en tu casa, llega la autoridad, entran y no tienes ni un escritorio, porque es tu casa. Entonces, oye, pues desde aquí esto ya como que no tiene la lógica. Luego se ve, ¿no? Yo creo que todos hemos ido en alguna ocasión o hemos visto alguna casa en donde efectivamente ahí trabajan. Les ponía el ejemplo de la persona que hace pasteles, pues ves la casa, ves la mesa, la cocina, 2 o 3 hornos ahí mal instalados por todos lados y harina o sea, luego se ve cuando realmente ese domicilio fiscal se utiliza como el domicilio donde se realiza la actividad. Aquí otra de las recomendaciones es, a lo mejor tú registraste tu domicilio fiscal, pero tienes otro local. Registra también el otro local como una sucursal, ¿sí? Para que puedan entonces localizarte y decir, oye, es que aquí es la oficina, pero allá es el taller. Y a lo mejor mi matriz, mi principal domicilio es la oficina porque ahí tengo los documentos, pero realmente donde trabajo es en la sucursal, vamos a llamarle sucursal, así se denomina cuando tienes otro domicilio, y en ese domicilio es donde yo estoy, donde tengo mi maquinaria, donde tengo mi almacén, donde trabajo, donde está el personal. Acuérdense que los motivos son esos, ¿no? Entonces, como les dije, tenemos que prepararnos para que cuando llegue la autoridad vea que efectivamente el domicilio, eso es lo primero que hay que hacer para que la autoridad no determine que nosotros emitimos comprobantes fiscales falsos, ¿no? Durante la visita, ¿qué más va a revisar la autoridad? La existencia de personal, pero no nada más es, mira, aquí ahí están 3 personas, ahí andan, ellos son los que trabajan conmigo, ¿no? ¿Va? O sea, tenemos que tenerlos registrados en el IMSS. Si nosotros no le enseñamos las nóminas, aquí está el pago del seguro social, aquí está el reloj checador. Acuérdense que ya para el 2027 va a ser obligatorio contar con un reloj checador electrónico. ¿Por qué esto? Casi estoy seguro, ojalá, la autoridad va a querer meter dentro del CFDI de la nómina a la hora que timbramos en ese reloj checador, a la hora que entró, a la hora que salió, para poder contarnos las horas. Estoy así, casi se los apuesto que va a querer hacer algo así la autoridad. Porque es lo que busca con eso. Acuérdense que viene la reducción de las horas de trabajo para el próximo año, y pues la autoridad ahí va a estar verificando que efectivamente le estemos dando a nuestros trabajadores la jornada del año que entra de 46 horas, después acuérdense que va a ir bajando de 48 hasta 40, no lo hicieron este año porque todavía no tienen las reglas de cómo van a controlar esas horas. Entonces, por eso es que ya nos dijeron que para el año que entra tenemos que tener un reloj checador electrónico. Pero bueno, van a verificar la existencia personal. Para eso pues tenemos que darle pruebas. Ellos van a tomar un video. Acuérdense que la autoridad, tú también puedes tomar video, tenemos, obviamente, la autoridad, tenemos que hacerlo con respeto y demás, pero también nosotros podemos grabar la visita de la autoridad
para ver que efectivamente, si les dijimos, oye, aquí está la máquina, pues nosotros decirle, mira, aquí donde yo le señalé, o sea, podemos tener también eso. La infraestructura física, si facturas, bueno, si tienes fletes, donde descargan la mercancía, donde suben las camiones, si facturas servicios. Vamos a poner un ejemplo, si yo facturo servicios de tecnología, pues dónde está la computadora, si tienes algún servidor, las licencias de los programas con los que trabajas. Ojo, muchos tienen programas por ahí piratas, entonces pues para mí, o sea, si tú tienes ahí un sistema instalado y no me demuestras que tú tienes el sistema instalado con una licencia, con una factura donde compraste un sistema, por ejemplo, de diseño, pues tú no tienes un programa. Es más, hasta otro delito puedes tener ahí por tener piratería. Ojo con eso, tenemos que tener nuestras licencias de nuestros programas, donde los que utilizamos para trabajar, para dar servicios, si tenemos un CRM, que los tickets que le levantamos a nuestros clientes de atención, eso es bien importante. Esa va a ser una herramienta que yo ya he estado visualizando con algunos clientes para poder demostrar la materialidad de los servicios. Si tenemos un sistema de ticket de servicios, puede ser el negocio, el de los aires acondicionados, el de las copiadoras, alguien que va y atiende a los negocios, y entonces ahí se ve donde el cliente tal día me habló, levanté un ticket y luego lo atendí en tal fecha, aquí puse qué hice, aquí le mandé por correo lo que se hizo y después se le mandó cobrar. Entonces estamos documentando toda la operación a través de un sistema que va a dejar todos esos procesos, ¿sí? Como les decía, si tú te dedicas a diseñar software, a la mejor páginas, me dedico a diseñar páginas, bueno, donde están los programas de diseño, donde compraste los dominios quizás de las páginas, etcétera, ¿no? El rastreo del bien, si existe algún entregable a nuestros clientes, aquí está donde yo le mandé por correo el resumen de lo que se hizo, aquí está el contrato, aquí está los beneficios. Nos van a obligar a trabajar más profesionalmente y tener documentado todo eso que estemos trabajando en este proceso. Entonces, el flujo financiero es otra cosa que se tiene que demostrar. El flujo financiero, ¿cómo se demuestra? Aquí está donde el contrato dice que le voy a cobrar 10, aquí está donde me pagó 5 de anticipo y aquí está donde me pagó cuando le entregué tal el entregable, la mercancía, lo que sea, el servicio, el producto, me pagó los otros 5, aquí está una transferencia desde la cuenta del cliente hacia mi cuenta. Todo eso debe de coincidir, aquí está la factura que ampara el complemento de pago, los 5,000 y demás. Ahora tenemos que tener contratos para todo. Y ahorita vamos a hablar de los contratos y la fecha cierta. Ya no se trata nada más de hacer un contrato. Yo les decía que ahorita me meto a ChatGPT y en 30 segundos, un minuto, en lo que me tardo en redactarlo, lo que quiero, me va a hacer un contrato. Pero eso no es suficiente. Ese contrato tiene que estar firmado y tiene que tener fe pública. Ojo con eso, lo de la fe pública ya venía desde antes y ahora lo vamos a continuar. Pero bueno, me están diciendo que ya vamos a pausa, ya vamos a terminar el programa, vamos a pausa y ahorita seguimos continuando con este tema. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Jonathan Heath es economista por la Universidad Anáhuac, con posgrado en Economía por la Universidad de Pensilvania. Cuenta con 35 años de experiencia en el análisis de la economía, siendo economista principal de México para instituciones financieras globales y consultorías internacionales. Inició su carrera desarrollando modelos macroeconométricos para el gobierno mexicano y Wharton Econometrics.
Ha sido profesor en diversas universidades del país, impartiendo cursos de macroeconomía, política monetaria, inflación y empleo. Es conferencista internacional y ha participado en más de 50 universidades. Fue columnista del Reforma por más de 2 décadas, escribiendo más de 2,000 artículos publicados en México y el extranjero. Es autor de varios libros sobre economía e indicadores económicos. Es miembro del IMEF desde el 92 y creador del indicador IMEF y la encuesta mensual de expectativas. En el 2019 fue designado miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ahora que sabes más de Jonathan Heath, no te pierdas su conferencia en el Club de Industriales sobre las perspectivas económicas para el 2026. Regístrate en el link de la descripción. No faltes. Hola, ¿cómo están? Los saluda Diana Arenas, presidenta de ANADE Querétaro, para invitarlos al Congreso Nacional de Compliance 360 que estamos organizando junto con World Compliance Association, capítulo México. Se va a llevar a cabo el 12 de febrero aquí en Querétaro, en el Club de Industriales. Es un evento de alto nivel, componentes súper preparados, quienes nos van a estar platicando del compliance relacionado con otras materias como es la materia tributaria, penal, ciberseguridad, cómo se va a transformar el compliance en el futuro. Así que los esperamos, no falten, ya se están acabando los lugares, entonces aquí nos vemos. Continuamos en Solo Negocios Radio. Aquí de regreso en el último segmento. Gracias a quienes me están escuchando, gracias aquí a las personas que tengo conectadas a través del TikTok, y que ya vi que sí es una fuente de seguidores por ahí. Les comentaba que al principio del programa, antes de que empezara a transmitir por este medio, les decía que lo grave de estas revisiones o de este procedimiento que se establece en el artículo 49 bis, y no está difícil, googleenle ahí, artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación 2026, porque este artículo lo modificaron o lo agregaron en este 2026, y ahí viene el procedimiento para que la autoridad nos haga una revisión express de comprobantes fiscales. Y al hacer esta revisión express de comprobantes fiscales va a determinar si nuestras facturas son falsas o son verdaderas, si nuestras operaciones son falsas o son verdaderas. Para mí, yo en mi opinión muy personal creo que están violando muchos principios que debemos de tener como ciudadanos, porque aquí la autoridad primero determina que mis documentos, mis FDI son falsos, por lo tanto me va a suspender el sello. Los tiempos que estamos manejando es que va a llegar la autoridad. El primer día se va a identificar, me va a revisar, si me encontró, si no me encontró, ya me dijeron que van a tener 3 días más, si en 3 días no me encuentran, automáticamente me van a declarar como un emisor de comprobantes fiscales falsos. Pero entonces, ya que la autoridad levanta un acta, me va a dar 5 días para que yo le demuestre con todas las pruebas posibles la materialidad de lo que yo estoy haciendo. Y entonces la autoridad va a tener 21 días para revisar esas pruebas y decir, ok, los comprobantes que tú emitiste son verdaderos, te reactivo tus sellos. Pero ojo, si yo no estoy de acuerdo con la información que tú me entregaste, entonces yo voy a decir, no, tus comprobantes no me convenciste, tus comprobantes son falsos, por lo tanto te cancelo tus sellos en forma definitiva y te voy a publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el portal del SAT como una empresa facturera, como una empresa que factura operaciones fiscales inexistentes, ¿no? Ojo con eso, porque entonces, para empezar, ya de entrada que nos revisen con el 49 bis, es que nos van a cancelar los sellos. O sea, durante todo ese periodo no voy a poder emitir ninguna factura. ¿Qué harías tú si eres una empresa que sus operaciones no son con público en general? Es decir, tú facturas y sobre lo que vas facturando vas cobrando, como muchas empresas aquí en todo el país. Sobre lo que vamos facturando vamos cobrando. Imagínate que de entrada me digan, ¿sabes qué? Cancelados tus sellos, no puedes emitir facturas. Pues ¿con qué voy a pagar la nómina? ¿Con qué voy a pagar los impuestos? ¿Con qué voy a pagar el seguro social? ¿De qué voy a vivir yo esos próximos días? ¿Sí? Entonces, ojo con eso, no quisiéramos llegar a ese punto, hay que tomar nuestras precauciones porque la autoridad va a poder hacer esto y en mi gusto, sí es muy grave que pudiera hacer esto la autoridad. Entonces, tenemos que estar muy pendiente de eso. Recuerden,
los plazos. Nos quedan unos minutos más del programa, pero recuerden los plazos. Tenemos 5 días para nosotros entregar. 5 días no es nada para juntar pruebas. Así que estos artículos, estas modificaciones que están haciendo últimamente en la ley, a mi gusto es, pues yo creo que piensan que vivimos en Dinamarca, ¿verdad? Piensan que México se convirtió en Dinamarca y los ciudadanos también nos convertimos en ciudadanos ejemplares y ordenados. Yo conozco muchas empresas que son empresas reales, que no tienen operaciones falsas, inclusive que pagan correctamente sus impuestos, pero no son las empresas más ordenadas del mundo. ¿Por qué? Porque a veces la misma operación diaria de tu negocio, el estar atendiendo a los clientes, el dueño de la empresa es el que, como dice la canción, el que abre, el que cierra, el que apaga la luz, es el todólogo de la empresa, el hombre orquesta, sobre todo en las pymes, pues a veces no tienen el tiempo para estar ordenando todos los documentos, tanto en papel como fiscales, estar ordenando correos electrónicos, o sea, llenando contratos, o sea, no tenemos a veces el tiempo para hacer todo eso. Entonces, todos estos cambios en las leyes nos están obligando a ser empresas ordenadas. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar más la tecnología, las herramientas de la tecnología. Les decía yo, de veras, les recomiendo, vayan buscando CRM para que todos sus flujos de trabajo vayan quedando documentados en esos sistemas, que ahora afortunadamente muchos ya están en la nube, y vayan poniendo candados, ¿verdad? No puedo facturar si antes no te hice una cotización y una remisión, y en la cotización te puse las pruebas y tú me autorizaste esa cotización. Si no hago ese proceso, no te puedo emitir la factura, porque de esa manera yo voy a dejar documentado mi proceso de trabajo y vamos a estar rebotando información. Ojo también con esto. Yo no digo que no, las empresas que existen, que venden y que emiten comprobantes fiscales falsos, pues ahí están, ¿sí? Pero también muchas de ellas pues te dicen o te generan la información. No, yo te mando un comprobante, yo te mando un contrato, yo te mando no sé qué. Acuérdense que todo eso también pudiera ser ahora otro tipo de delito. Si yo entrego a la autoridad pruebas que son falsas, podríamos estar cayendo en otro tipo de delitos. He estado platicando y comentando, escuchando a algunos abogados fiscalistas y dicen que difícilmente por emitir comprobantes fiscales falsos te pueden meter a la cárcel, aunque ya las penas y las sanciones estén estipuladas, que tienen varios años de cárcel. ¿Por qué? Porque la parte fiscal no está bien compaginada con la parte penal y no se cumplen algunos criterios o requisitos para eso. Sí, pero sin embargo pueden existir en ese proceso algún otro tipo de actividades que a lo mejor sí pudieran caer. Y de todas maneras no queremos contratar a un abogado para que nos defienda de que no vayamos a la cárcel, porque la autoridad piensa, fíjense, porque la autoridad piensa que mis comprobantes fiscales son falsos. Y fíjense lo que hizo la autoridad. Ahora yo siento que la pensaron muy bien esta jugada. Si a mí, o a la empresa, voy a decir a la empresa X para no tener aquí detalles de ese tipo. Si a la empresa X llegan, la buscan a su domicilio, como les expliqué ahorita hace rato, no se encuentra en su domicilio, ¿qué sigue? O la persona que está le dice, no, yo no sé, a mí me dijeron que no recibiera nada, él no está, yo no sé. Ah, sí, ok, no nos quiso recibir nadie, ya nos vamos. ¿Qué sigue? Acuérdense, 3 días, te mandan un comunicado por el buzón y tienes 3 días para contestarlo. No lo contestas, vuelven a ir, no te encuentran, te conviertes automáticamente en no localizada. Esa es una. La otra es que llegaron, vio el inspector, dice que tú fabricas muebles, no encontró ni un serrucho, no encontró rastros de madera. Dice, no, pues esta persona no puede fabricar muebles porque no tiene con qué, no tiene la capacidad, no tiene el personal, no tiene las herramientas, no tiene la infraestructura para poder fabricar. Entonces, por lo tanto, esto es falso. Y en ese momento él dice, ok, de todas maneras tienes 21 días para comprobarme que sí es verdad, pero de entrada aquí, acuérdense que ellos van a poder grabar, ¿sí? Ya grabé, ya documenté que no tienes nada, entonces si lo apareces el día de mañana, bueno, a lo mejor vamos a tener que decirle, oye, es que aquí está el taller enseguida, no tenía registrado el taller, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a tener que documentar todo eso, pero mientras tanto, pues nosotros estamos sin poder emitir sellos fiscales, por lo tanto no podemos facturar, no podemos emitir comprobantes de pago, no podemos timbrar ni la nómina siquiera, ¿verdad? Entonces esto pues nos lleva a otros problemas. Y luego pues en el momento que me digan que yo emito comprobantes falsos y me publiquen en la lista del 69B,
¿qué va a suceder? Que todas mis facturas que yo emití dejan de tener valor fiscal. Por lo tanto, mis clientes ya no las van a poder hacer deducibles. Y aquí vienen dos problemas. Primero, pues se me van a echar encima los clientes, porque imagínense que yo de repente les diga, fíjate que no me encontraron y por lo tanto, pues por lo pronto, mis facturas no valen. Pero ya te pagué con transferencia, me entregaste la mercancía, etcétera. Sí, pero pues el SAT dice que no existo, entonces mis facturas no valen. O dice que sí existo, pero pues como no le pude comprobar que lo que vendo es real, pues entonces me mando ahí. Y ahora, ¿qué va a pasar del otro lado de la moneda? Del otro lado de la moneda, cuando publiquen, ya sea en la página del SAT o en el diario oficial, a este RFC como una empresa facturadora, yo voy a tener 30 días. A mí nadie me va a avisar, lo van a publicar. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes. Ahí es importante que nuestros sistemas de facturación estén revisando RFC siempre. Entonces tenemos 30 días para nosotros notificarle a la autoridad, oye, autoridad, yo tuve una operación con esta empresa que ahorita tú la acabas de declarar como facturera, como que emite comprobantes falsos. Entonces aquí yo les voy a decir, ¿sabes qué? Ahora yo te compruebo que mi actividad es real, de lo contrario, entonces yo tengo que sacar esta factura y hacerla no deducible y pagar los impuestos correspondientes. Va a ser un problema. Pero bueno, el tiempo se acaba. Quienes quieran, quienes todavía tengan chance, me están diciendo que ya está por cerrarse el taller de mañana de comprobantes fiscales en Cámara de Comercio. Ahí nos vemos a las 9 de la mañana. Si no te registraste, llega ahí, te apuntamos. Y pues es un gusto estar con ustedes. Vamos a seguir tratando este tema porque es muy importante, porque está afectando mucho y nos tenemos que preparar como empresarios. Y recuerden, puede ser desde el que anda instalando refrigeraciones o calefacciones ahorita hasta la gran empresa, a todos nos afecta por igual. Pero bueno, con esto nos despedimos. Vamos a terminar el programa, la transmisión del día de hoy. Gracias a quienes me estuvieron siguiendo aquí en vivo. Y pues mi nombre es Guillermo Soria. Estás en Solo Negocios Radio y recuerda, esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos la próxima semana. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.